Saludos, les habla Judy González y a continuación presento un resumen de mi ponencia que lleva como título Infodemia versus discurso de resistencia en tiempos de COVID-19, análisis del caso Telesur. Es innegable el proceso de desinformación que se ha generado en medio de la pandemia mundial por el COVID-19. Compartimos con el autor español Ignacio Ramonet que se trata de una verdadera guerra feroz entre diversas facciones para imponer un relato dominante sobre esta crisis, provocando una auténtica epidemia de fake news y de posverdades. La Organización Mundial de la Salud ha definido este fenómeno como infodemia, es decir, una pandemia de infofalsedades. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido como un virus, alerta la OMS. Hoy más que nunca se constata cómo la historia humana se vuelve cada vez más una carrera entre la comunicación y la catástrofe, y cómo la comunicación puede ser un instrumento de poder, un arma revolucionaria, un producto comercial o un medio de educación. Puede servir para la liberación o la opresión, para el crecimiento personal o la uniformación de los seres humanos, como bien lo alertó McBride en el acertado informe de la UNESCO Un solo mundo, voces múltiples. Frente a esta realidad mediática internacional, es necesario reconocer el rol de espacios emergentes como Telesur, multiestatal con sede principal en Venezuela, que desde un discurso de resistencia ha destacado como uno de los pocos medios internacionales que ha ofrecido otra visión de la pandemia desde un enfoque contrahegemónico. Este canal, desde su fundación en 2005, postula un paradigma diferente al de las transnacionales de la globalización, utilizando la comunicación como un instrumento para la batalla de las ideas, la descolonización del pensamiento y al servicio de la liberación de los pueblos. Por tanto, el propósito de este trabajo fue analizar el discurso alternativo contrahegemónico en el canal Telesur en tiempos de pandemia. Hicimos una aproximación a su narrativa contrahegemónica, para lo cual se usó la hermenéutica que permite la interpretación del significado, la cual nos permitió desentrañar la agenda alternativa que sugiere este medio televisivo, conllevando la revisión y seguimiento de las emisiones de este medio, para cuyo objetivo nos centramos en el programa informativo Telesur Noticias, con diversas emisiones diarias, siendo las unidades de estudio los titulares de noticias difundidos en este espacio. El corpus del análisis lo conforman aproximadamente 190 titulares difundidos por los espacios mencionados. El periodo de revisión fue del 19 al 26 de abril de 2020. Para ello, fue preciso tomar en cuenta en la revisión de su narrativa alterna temáticas o ideas fuerza. Cada una conllevó a precisar un registro importante de unidades de análisis o titulares, presentándose a su vez como indicadores que hicieron posible explorar las partes y conocer al todo, que en este caso lo representa la visión contrahegemónica de la pandemia que difunde el canal Telesur. Tras este seguimiento de noticias por un lapso de 2 semanas, puede corroborarse el discurso diferente que ofrece la multiestatal Telesur con respecto al COVID-19 y a continuación presentamos una valoración de los hallazgos a partir de cada una de las ideas fuerzas consideradas. En lo que respecta a acciones imperiales y sus implicaciones, la gama de titulares dan cuenta de cómo Estados Unidos se convirtió en el epicentro del COVID-19 a nivel planetario y los estragos que ha hecho esta pandemia en dicha nación por las políticas irresponsables que ha asumido el imperio, donde los más afectados han sido las minorías discriminadas, afroamericanos, latinos y otros extranjeros, los pobres y los ancianos. También se desenmascara la decisión de Trump de cortar fondos a la OMS como una acción que tal vez busca desviar la atención sobre su ineficaz respuesta y desprotección de su población. En cuanto a las medidas unilaterales, se observa en este periodo revisado importante cantidad de informaciones que colocan a la luz la agresión imperial que ha recrudecido en tiempos de pandemia contra naciones como Venezuela, Cuba, Irán, al tiempo que refleja el rechazo internacional a estas acciones supremacistas por parte de naciones, así como de instituciones como la ONU y desde la propia voz de denuncia del Papa Francisco. En el renglón Cooperación e Integración, destacan titulares de Telesur donde se evidencia la ayuda entre naciones y la integración de países para superar el COVID-19. Resalta la solidaridad de países como Cuba, China y Rusia, silenciado por las transnacionales de la comunicación. Mención especial merece el caso de Cuba, que es sitiada y bloqueada desde hace 60 años por Estados Unidos y sometida además por Washington a brutales medidas unilaterales,
ha enviado brigadas de médicos y personal sanitario a combatir la pandemia a unos 20 países, tal como lo reflejan los titulares revisados. Se incluyen en este apartado informaciones relacionadas con la repatriación de ciudadanos en varios países, destacando el de compatriotas venezolanos que emigraron engañados a países vecinos por la falsa campaña mediática que les hizo creer que en el exterior vivirían mejor, pero recibieron malos tratos y muestras sin precedentes de una campaña xenófoba y violenta. En lo que respecta a organismos internacionales, Telesur ha hecho cobertura de pronunciamientos e informaciones a cargo de voceros de los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, en el que se hacen exhortos a la cooperación y al multilateralismo para superar la pandemia. Se condenan las medidas coercitivas imperiales y se hacen llamados a reflexionar sobre las desigualdades en tiempos de coronavirus, al tiempo que se alerta sobre la desinformación en medio de la pandemia. Contenidos estos a los que se les ha dado escasa o nula difusión en las corporaciones mediáticas hegemónicas. Finalmente, en el renglón Grupos Vulnerables, se observan titulares que dan muestra de la cobertura de Telesur sobre aquellos sectores más desprotegidos y que han sido invisibilizados por la mediática internacional, casos como el de Ecuador y Brasil, como naciones con mayor cantidad de contagiados por COVID en la región suramericana, drama social en Colombia, situaciones en cárceles de Colombia y Chile, casos de feminicidio en algunos países, afectaciones a los pueblos indígenas de Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, situación de habitantes en condición de calle, realidad del pueblo africano, continuación de ataques al pueblo palestino en medio de la pandemia, entre otros. Es digno de reflexión la debacle de un modelo de lo que poco o nada se habla en los medios transnacionales, y lo cual se observa en las cifras que sobre el COVID-19 exhiben tanto Estados Unidos como otras naciones potencia, donde se ha privilegiado al capital sobre los seres humanos, convirtiéndose en epicentros de la pandemia, frente a la de los países antihegemónicos que, pese a las sanciones que cargan a cuestas, han logrado una mejor contención del virus con modelos eficaces centrados en la protección de la gente, lo cual ha sido certificado en las estadísticas que emiten los organismos internacionales. En el caso de Venezuela, uno de los países de los que más se ha desinformado es la nación con menos casos de la COVID-19 por millón de habitantes de América Latina y el Caribe. Concluimos que Telesur evidencia un tipo de narrativa contrahegemónica a la luz de un nuevo orden comunicacional, postulando en tiempos de pandemia un discurso de solidaridad, de esperanza, de resistencia, de antiimperialismo y conciencia crítica, que hace frente al discurso del orden imperante que promueve manipulación, desinformación, exclusión, supremacía, racismo, discriminación, estigmatización, violación de la soberanía y terrorismo, así como silencio en las luchas de nuestros pueblos. Estimamos que este discurso alternativo se inscribe en la propuesta de estudiosos como Federico Álvarez, quien pregonó la necesidad de crear órganos informativos con rostro y voces propias, para romper la dependencia y los cercos que se promueven desde las empresas transnacionales de noticia, que proyecten hacia el mundo una imagen distinta y no distorsionada de estos pueblos, que han sido víctimas de las deformaciones y de las limitaciones de los grandes monopolios.